¿Y de qué iba el Chico Perla? O sea, no me acuerdo si me lo dices. Va de un chico que al expulsar sus fluidos. Es que esto después se sube a... Sí. No, en verdad no se va a subir, ¿no? Lo que hace es, en verdad, expulsar perlas. Proseguimos con la lista. Vamos a seguir con dramas humanos, mangas de terror basados en dramas humanos o alrededor de dramas humanos o que son dramas humanos. Pues vamos con el primero. Helter Skelter, de Kyoko Kazaki, la autora de Pink, que probablemente Pink es la obra que más conoce la gente, y Helter Skelter es la última que nos ha llegado. Qué guay que nos lleguen más obras de esta autora. Bueno, de hecho, les diría... vayan a TikTok a ver el vídeo tan interesante que tengo sobre Kyoko Kazaki, pero... TikTok me lo quitó. Kyoko Kazaki es una autora que es muy potente dentro de lo que es el yosei. La mayoría de mangakas que hacen yosei están influenciadas por Kyoko Kazaki. Inio Asano también es un autor que ha nombrado muchísimo a Kyoko Kazaki porque al final es una autora que empezó justamente con el tema de los dramas humanos, dio muy fuerte, ¿no? Hablando de temas en la época que prácticamente nadie se atrevía a nombrar y a revolucionar completamente lo que era la demografía yosei. Entonces es una autora muy interesante que les animo a leer. De hecho puede dar la sensación al leer Helter Skelter o Pink que son obras muy actuales y no lo son. De verdad, una autora muy chula. La verdad es que el live action es que me parece curioso, pero dicen que es un poco malo. Pero bueno, yo lo he metido porque ya saben, ¿no? Me mola poner ahí el dibujo, como comentaban por aquí, es una pasada, pero bueno, de por sí Kyoko Kazaki es top justamente en el tema de dramas humanos. No cogí Pink porque Pink sí es cierto que, aunque también habla de dramas humanos, no es una obra tan psicodélica en ese sentido. En cambio, en Helter Skelter sí vamos a ver una crítica a todo lo que es el sistema de la moda. Es algo que yo siento que Moyoko Hano por algún lado quiso hacer en Gorda y no lo consiguió para nada. Moyoko Hano también está muy influenciada por Kyoko Kazaki, se nota muchísimo. De Kyoko Kazaki no tenemos mangas actuales porque fue una autora que sufrió un accidente de coche y no pudo seguir trabajando. Una pena, la verdad, porque una autora top, pero aún así sus mangas siguen siendo muy relevantes en la actualidad. Para la gente que crea que sabe lo que es el yosei, no lo sabe, lean a Kyoko Kazaki. Bueno, básicamente en Helter Skelter seguimos a Liliko, que es una supermodelo. A través de esta protagonista lo que vamos a ver es una crítica pues, a los medios de comunicación, a todo lo que es el canon, porque al final es una protagonista que se va a vender completamente en cuanto al cuerpo a lo que los medios esperan de ella. Kyoko Kazaki, además, que les digo, van a flipar con esta obra porque son temas que siguen presentes, ¿no? A través del personaje lo que vamos a ver es justamente pues muchas críticas a los cambios del tema de belleza, ¿no? De cómo, bueno, la protagonista se va a ajustar al canon en un preciso momento, pero después, pues como sabemos, ¿no? La moda es muy cambiante. Un día lo que se lleva son las mujeres increíblemente flacas y ahora otro día mujeres con muchísimas curvas, que si labios finos, que si labios gruesos, que si, ¿no? Todos estos cambios pues los vamos a ir viendo en la protagonista y cómo toda esta presión que ejerce la sociedad contra las personas, pues al final las destruye. Vamos a ver directamente cómo se destruye un cuerpo, pero de la forma más poco psicodélica, ¿no? Que es lo que lleva aquí Kyoko Kazaki, por eso es muy buena obra para entrar en el terror de dramas humanos. Es tensa en ese aspecto, lo que pasa es que Pink sí es cierto que a nivel dibujo y tal es muchísimo más amable con el espectador, te está metiendo un montón de críticas al sistema brutales, porque la verdad es que Kyoko Kazaki tenía para todo el mundo, pero la hacía a través de una protagonista mucho más dulce en algunos aspectos, ¿no? Bueno, muy, muy buena. Pasamos a la siguiente. Sí. Y como no podía ser, la reina del terror, Kanako Inuki. Esto estaba cantadísimo que iba a estar en el top. Bueno, en el top, no es un top. En esta lista de recomendación de mangas del terror, especialmente, pues eso, siendo la reina del terror. Me da muy mal rollo esos dibujos, ¿eh? Esta autora nos la trajo Manga Line en su día con 3 tomitos de Present, que justo los enseñó Laura hace poco. Justo ahora han recuperado a la autora Satori, que hace unas ediciones increíbles y con relatos terroríficos, que es que la portada es amazing, ¿no? Sí, no, esta edición es súper chula. O sea, la edición me parece una fantasía.
Y también como cuando quitas la carátula, ¿no? Lo que sale. A ver, he puesto a Kanako Inuki en lo que es dramas humanos, porque puede que haya gente que se lleve una decepción a la hora de leer a Kanako Inuki, porque ella con lo que principalmente juega justamente con eso, ¿no? Con el tema del miedo a la muerte, temas de trastornos mentales. Entonces, sí es cierto que el dibujo en un momento pues puede ser como muy desagradable, pero hay otras personas que a lo mejor no nos resulta tan desagradable ese tipo de dibujo, nos parece más bonito, más shoujo clásico o así. Entonces la incluyo porque realmente cuando tú la estás leyendo, lo que te impacta es el tipo de temas que toca. No tanto esperes que ella vaya a utilizar, aunque vean este dibujo, ella no va a utilizar un dibujo para asustarte o perturbarte, ¿no? Que ese dibujo sea lo que te cala en la mente. Es más bien que lo utiliza como puente para realmente el mensaje que te quiere dar, que es el que se te va a quedar un poquito ahí, ¿no? Que bueno, también me he dejado, cuando he dicho las obras que tiene, el de Ángulo Muerto, que también está un relato. Bueno, pues como digo, bueno, un terror cotidiano. O sea, al final es como muy del día a día, ¿no? Es inquietante, pero ella juega justamente pues con un terror más realista en ese sentido. Aunque también meta monstruos y tal, pues lo que está tratando realmente las reflexiones son realistas y son mola. pasamos a uno de los autores de terror prácticamente más representativos de Japón en cuanto a lo que es el género terror, que es Hideshi Hino, ¿no? Probablemente mucha gente de aquí ya lo conozca o haya visto al menos algún dibujo suyo, porque además tiene un arte muy peculiar, muy suyo, muy característico, y tiene esa antología de tomos únicos, que es lo que más pulula en general por las tiendas y las librerías. Sí. Bueno, hay gente que además porque yo hablé de Hideshi Hino en TikTok, y hay mucha gente que descubrió que en realidad este autor también es director. Es el director de la famosa Guinea Pig, la que Guinea Pig, sí. Charlie Sins pensó que era, bueno, estaba Charlie Sins en una fiesta y no se les ocurrió otra cosa que ver una película, todos pedos, y en plan, me imagino como un montón de gente de fiesta y un grupito de gente, en plan, bueno, pues nosotros nos vamos a ver una película porque somos así, todos guays. En plan, típica película que se había encontrado a alguien, no, mira esta cinta de vídeo que me he encontrado, no sé una película Snuff. Vamos a verla. ¿No? Era como misteriosa y después la pusieron y era como una película muy fuerte. Y tanto así que Charlie Sins pensó que era una película FNAF, o sea, una película que era real, que estaba grabada y que estaba siendo realista en ese sentido, ¿no? Ahora la ves y quizá pues te sigue impactando, pero sí es verdad que actualmente tenemos unos efectos especiales a veces que son muchísimo más realistas, ¿no? Pero para la época la película era chunga, desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Que Charlie Sins pues al día siguiente se despierta y está como muy traumatizado y dice, no, yo tengo que ir a denunciar esto porque yo, bueno, entonces fue y fue a la policía, fue al FBI incluso, hasta que tuvieron que empezar a investigar de dónde venía esto, no sé qué. Bueno, la policía hace máxima investigación, acaba llegando a Japón, acaba llegando a un tal Hideshi Hino, y Hideshi Hino incluso fue detenido por las autoridades y tuvo que demostrar pues que era una película, y tuvo además pues que ir demostrando cómo había hecho X cosas con la actriz. Increíble. En plan allí, bueno. Holocausto caníbal nivel manga. Laura ha elegido aquí Panorama Infernal, que aunque veáis estas imágenes y todo, es un manga autobiográfico, ¿vale? En Panorama Infernal, a mí personalmente me parece su obra más interesante por ahora. Me he leído algunas más, pero Panorama Infernal me parece la más interesante porque, bueno, él siempre lo hace, en realidad. En la mayoría de sus obras mete alguna cosita autobiográfica, pero en Panorama Infernal es donde más. La Cúpula además sacó pues, a él contando un poco, ¿no? De dónde sacaba algunas de las ideas. Entonces, volvértela a leer e intentar detectar qué cosas son reales y qué no, pues es curioso cuanto menos. Bueno, este señor ha tenido una vida intensa, desde luego, muy marcado también por la guerra y por una familia pues complicada, desde luego. O sea, su padre, su hermano. No les voy a spoilear nada porque creo que es la gracia al final de Panorama Infernal, pero les animo a leerlo y a flipar un poco con lo que puede hacer un mangaka y contar de su vida a un mangaka. Pero obviamente ateneos a que el arte pues es lo que veis en pantalla, ¿eh? Entonces, sí, si no es lo que queréis, si queréis un estilo más purista, más
más lo que conocemos, lo que tenemos entendido como lo que es manga, pues tampoco os acerquéis porque esto es lo que vais a encontrar literal, ¿eh? Sí, es esto, es un señor muy independiente, la verdad. Hace lo que le da la gana. Y bueno, vamos con el siguiente, que es pues otro de los grandes también del terror. Junji Ito siempre ha hablado de él como su mayor una mentor, autobiografía, su mayor inspiración, que es Kazuo Umes, el autor de Aula a la deriva, Drifting Classroom, que está más descatalogada que la nana aquí en España, pero bueno, ojalá editen la edición inglesa esta que tiene 10 de tomos enormes, que es buenísima. Y bueno, tiene muchas obras más, de las cuales, pues, por ejemplo, Satori ha sacado El niño de los ojos de gato, ¿no? Y ha inspirado a muchísimas obras. Además, Laura lo ha puesto aquí como Wall-E, porque este señor es una fantasía. Para quien no lo sepa, pues es muy muy fan de dónde está Wall-E, dónde está Waldo, o como se le llame en otros países. La casa de Kazuo Umes se puede llegar a visitar y eso, todo lo que es alrededor, pues son las franjas blancas y rojas. O sea, muy, muy, muy friki de Buscando a Wall-E, sí. Pero además es un señor muy lindo. O sea, me transmite como, ay, este hombre hace comedia linda, ¿no? Pues no. Sus primeras obras las publicaba cuando era todavía un niño prácticamente. En esa época al final no es como actualmente. Tenemos que pensar que muchos mangakas de la época de Kazuo Umes, de Shihino, etc. Ojalá Makoto-chan. Shigeru Mizuki, etc. publicaban cuando eran muy muy jóvenes. Prácticamente recién entrados en la adolescencia. Y Kazuo Umes lleva desde entonces en activo y es un autor pues muy prolífico y muy interesante, que ha inspirado obras como la que vemos en pantalla también de Cibercafé a la deriva, que editó Milky Way, de Shusoshimi. Bueno, a ver, es que es un señor que ha influenciado muchísimo, y también lo que comentaba antes Kevin de Junji Ito, pues Junji Ito de hecho hizo una autobiografía de Kazuo Umes y yo. Justamente lo que habla es de todo lo que le influenció Kazuo Umes cuando era chiquitito. El dibujo primerizo de Junji Ito, con los mangas con los que debutó Junji Ito, se parece bastante el arte al estilo de Kazuo Umes. Y ya que estoy, lo podemos decir, dijimos que el siguiente sorteo que íbamos a hacer en el chat para la gente que estuviese presente el día del sorteo iba a ser Endeavy, de la autora de Atelier of Witchcat, pero después dijimos que íbamos a cambiar, que íbamos a hacer el sorteo de algún manga de terror. Y bueno, queremos añadir algo más al pack, pero lo puede enseñar Laura, si lo tiene por ahí. Pero vamos a sortear, efectivamente, como Kokoro lo ha dicho, La Casa de los Insectos, que es la otra obra que ha salido de Kazuo Umes. Sortearemos ese y algún otro que estamos mirando a ver cuál. Y lo haremos, pues diremos el día y entre la gente que esté en el chat lo sortearemos. Y bueno, si quieres decir algo más de la obra de Umezu de Drifting Classroom. No, bueno, que Cibercafé a la deriva de Shusoshimi da un poquito más de asquete que Drifting Dragon, en el sentido de que Koshimi juega un poquito más. Bueno, pero es un poco, viene a ser, para la gente que no conozca la obra, un poco el Señor de las Moscas, ¿no? Sí, claro. Bueno, últimamente en varios vídeos y varios mangas hemos referenciado al Señor de las Moscas, pero es que es una obra como muy clave, ¿no? Si alguien no la ha leído, por cierto, es una novelita muy pequeña que se lee en 3 segundos, que está en internet por todos lados en PDF, así que os la recomiendo porque está bastante interesante la novela. La novelita es típica que a mucha gente se la han hecho leer en el colegio. Y en este caso, pues eso es una especie de Señor de las Moscas, escuela varada, que los niños pues se quedan un poco solos entre ellos. Y pasan cosas. En Cibercafé a la deriva es lo mismo, pero un cibercafé que de golpe... Sony Boy, el anime. Cibercafé de golpe se queda como en un plano diferente donde es todo blanco y es la nada, básicamente. Y bueno, y de Drifting Classroom, como de Aula a la deriva, pasamos a otra obra clarísimamente influenciada por esta y por El Señor de las Moscas, que es Dragon Head To. Dragon Head de Minetaro Mochizuki, una obra que acaban ya hace un tiempito, pero han reeditado no hace tanto en 5 tomos Kanzenban, una edición muy chula. Antiguamente estaba por Glenat en 10 tomos. Va de un tren que descarrila, un instituto está volviendo de viaje de estudios cuando descarrila este tren y se despierta nuestro protagonista en un mar de cadáveres y sangre y completamente a oscuras porque ha sido en un túnel
y empieza a buscar gente si hay algún superviviente. Es una obra muy interesante, al final el dibujo de Minetaro Mochizuki, muy característico también, se parece un poquito al de otros autores tipo Taiyo Matsumoto. Es un dibujo bastante independiente, aunque, o sea, digo característico, lo comparo enseguida, pero es muy reconocible el de Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki cambia bastante de registro, no es como un autor de terror, que digamos, como los anteriores, pero en este caso pues demuestra controlar bastante bien este tipo de historias que al final pues eso son dramas humanos, por eso están en esta categoría. Son un poco de supervivencia y de ver hasta dónde llega la humanidad en cuanto a moral, ética, locura, etc. Y vamos con el Next To. Esta es un poco trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque es como 3 obras, en verdad, las que estás diciendo. Sí, claro, a ver, es que me parece imposible, esto es como una triple recomendación, porque al final, bueno, vamos por partes, ¿no? Una obra, una novela de 1948, nada más ni nada menos, de un autor que fue muy polémico, porque dentro de este libro lo que vamos a ver es partes de sus vivencias, y es básicamente un diario en el que cuenta parte de su vida. No es una obra nada agradable, trigger completamente de temas de suicidio, etc. Son como 3 cuadernos, que son los que conformarían la novela. Y pongo estos dos porque por un lado tenemos a Junji Ito, que hace su propia interpretación de la obra, con su estilo de dibujo tan chulo. La verdad es que de por sí me empecé a leer lo que hace Junji Ito y está muy bien como la interpretación que hace Junji Ito, pero sinceramente me empecé a leer la de Usamaru Furuya y entiendo la razón por la que la de Usamaru Furuya, aunque es la de Junji Ito la que nos ha llegado a España, sea la de Usamaru Furuya la que tenga como un poquito más de reconocimiento a nivel de la gente. Y es que básicamente de Furuya no nos ha llegado mucho a nivel autobiográfico, pero Furuya sí que es una persona que siempre le ha gustado ahondar en lo que es esa parte oscura de las personas, y más aún que él tiene una serie de vivencias, y eso es lo que vamos a ver en su adaptación de Indigno de Ser Humano. Su adaptación va a estar más de incluir sus propias vivencias como persona. Entonces vamos a ver una mezcla de Dazai como un polémico autor, y la de Furuya como también un polémico autor que ha tenido también vivencias complicadas durante su desarrollo como persona. Entonces, lo que transmite Usamaru Furuya es mucho más cercano a lo que quería transmitir Dazai, que está muy bien lo que hace Junji Ito, porque obviamente hace propia la novela. No quiero decir que sea una mala adaptación, ni muchísimo menos. De hecho, es una de las obras más conocidas de Junji Ito en ese aspecto. Pero a lo que es esa turbiedad que tiene la novela, pues Furuya la mantiene muy bien, pero porque es un autor que se nota que está metido en lo que es la adaptación de la novela. Ya hemos hablado más veces de la conexión que hay entre la literatura japonesa y el manga, obviamente es inevitable. Y Osamu Dazai es de esos autores que lo vamos a ver nombrado y mencionado en muchos mangas, o que ha influenciado muchos también. Bueno, pues continuamos, y esta vez, pues bueno, ya que estabas hablando de Furuya, ¿no? Seguimos... no, me he equivocado, perdón. Ya que estás hablando de Furuya, pues vamos con Susoshimi, que estábamos hablando antes de Susoshimi. Bueno, Chino Wadachi, ¿no? Prácticamente de las obras que más hemos comentado últimamente. No vamos a añadir mucho. Tiene ese aire muy turbio, ese aire de terror psicológico. Y en Chino Wadachi lo lleva al máximo, ¿no? La sensación de malestar, la tensión, el miedo también que imparte Chino Wadachi es brutal. Y es una lectura que no te deja nada tranquilo, ¿no? Sí, es cierto que además es una obra diferente. O sea, no hay obra que te toque este tema y que te dé miedo de la forma en que te da, no sé, muy bueno. Es que, no sé, Susoshimi. Hemos hablado mucho de él. Furuya, que justo estábamos hablando de él. Uh-huh. Furuya es otro autor que todo lo que hace también da bastante mal rollo en general, ¿eh? Porque La Cruzada de los Inocentes te deja ese malestar. Autoasesinofilia, desde luego, es un drama psicológico, un thriller en el que sufres todo el rato la lectura. La música de Marie, que ha incluido Laura, probablemente la edición más bonita que hay de Furuya. Para mí es la obra, por ahora que me he leído de Furuya, que más
y por eso la pongo, más realista es en cuanto a explorar la maldad humana y todo el existencialismo, todas las reflexiones que hacemos las personas. En la música de Mari vamos a ver una sociedad que no se pelea, no hay nada malo, en plan todo es idílico, por así decirlo, ¿no? El mundo feliz. Todo es debido pues a la música de Mari, que calma a las bestias, tremendo. No quiero decir más porque sinceramente es una obra que no me esperaba para nada y de hecho, sinceramente puede ser que mi problema con Osamu Furuya sea que esta fue la primera que me leí de él. Me pareció que ya no solo con dibujos, sino digo, con la narrativa, como me parece redondo. Me puso las expectativas muy altas con el autor y no he encontrado todavía una obra que exprese lo que y que me dé el sentimiento que me dio esta obra. Entonces, por ejemplo, Kevin esta no se la ha leído. Si se ha leído otras obras y hemos tenido choque a la hora de yo decir, uff, no me convence. Porque es que no hay nada más de Furuya que yo por ahora me haya leído. Por eso tengo muchas ganas también de que editen la de Indigno de Ser Humano. Porque puede ser que ahí Furuya tire por lo mismo que tira en la música de Mari. Para mí Furuya la gracia que tiene es justamente esa, de poder sacar todo el pensamiento y lo peor de la persona y que tú digas, es muy realista lo que está narrando. Entonces, como digo, para mí me puso las expectativas muy altas con este autor y luego no he leído nada de él que se acerque a lo que me hizo aquí. Me gustó muchísimo la de la Cruzada de los Inocentes, lo reconozco. La pondría como segunda, pero igualmente no me llega. La siguiente es una obra que últimamente nos han preguntado bastante si nos hemos leído y pues nos hemos empezado hace poco y es Homunculus de Hideo Yamamoto. Homunculus. El dibujo de Hideo Yamamoto es muy chulo, sobre todo expresivamente es flipante, en plan la forma en la que capta las expresiones. Y en este tipo de obras, en el que aparecen como diferentes monstruos, entre comillas, no son monstruos, pero bueno, diré monstruos para que sea más cómodo, en el que el autor es capaz de inventarse mil aberraciones, me encanta porque al final es más difícil dibujar sin referencias cuando te estás inventando monstruos. Y bueno, la historia gira alrededor de una persona bastante misteriosa, nuestro protagonista, que vive en un coche, se relaciona con gente que vive en un parque, gente que no tiene casa, pero no se quiere inmiscuir con ellos, es como si se sintiese superior a ellos. Se le acerca un individuo bastante estrafalario y le dice que le gustaría practicarle una trepanación a cambio de dinero. Una trepanación, para la gente que no sepa lo que es hacer un agujero en la cabeza. Y entonces le hacen una trepanación. Dice que hay gente que ha asociado trepanaciones que después ha tenido visiones, que ha tenido un sexto sentido, etc. Por falta de dinero se deja practicar la trepanación. Y a partir de ahí, cada vez que se tapa el ojo izquierdo, como se ve en la foto de la película, pues ve cosas. Y hay escenas para no dormir. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, una obra que hemos recomendado bastante. Gift Plus Minus de Yuka Nagate. Está editada por aquí y en España por ECC. Una edición que han tenido paralizada un montón de tiempo, años, y que por fin la han retomado. Nosotros la estábamos haciendo desde el principio, así que sufrimos ese parón, ese hiatus español. ¿De qué va Gift Plus Minus para la gente que no lo conoce? Esta chica que Tamaki se llama, esta chica que veis aquí, trabaja con una organización que caza criminales, bueno, no solo criminales, sino gente que consideran pues mala en general. Aquí el término maldad... Pues, tienen su propia moral. Sí, tienen exactamente. Un grupo que tiene su propia moral, entonces cazan lo que ellos le llaman ballenas y les sacan todos los órganos y los venden. En este caso pues podemos ver el momento, porque también obviamente pues si los estirpas vivo y sin anestesia pues es mejor, ¿no? Para los órganos. Entonces pues os podéis imaginar, ¿no? Tamaki es una chica de instituto muy maja que por las noches pues hace lo que veis en la imagen, que es sacar órganos de gente. En cierto punto comparte un poco en ese sentido con Death Note, ¿no? Es un poco el Light Yagami tomándose la justicia por su mano, en este caso de forma muy gore y muy bruta. Pero el manga tiene diferentes tramas, diferentes misterios sobre el origen de Tamaki, sobre un doctor que hay por ahí que sale del mercado, sobre los policías que van detrás de todo este chanchullo
y también con la mafia china que se involucra en el tema de los órganos y en general. Un manga que tiene esos puntos de pasarlo mal y que tiene escenas muy muy duras, pero a la vez muy atrapante, ¿eh? Es un manga que llevamos recomendando desde que leímos el primer tomo. Creemos que está bastante infravalorado y a ver si arranca un poquito más la edición actual. Pero muy poca gente lo conoce, en plan, no es Sí, como, sí. Gift Flood Main no está, parece que no está publicado en España y sí lo está por parte de CC, ¿no? Muchos mangas además de CC les pasa esto. Y tiene un dibujo No hay muy publicidad. bonito también. Y bueno, ya llegamos al último, ¿eh? A la última recomendación de terror de este especial de Halloween que hemos estado haciendo, que es un poco random, ¿vale? Este la ha querido meter Laura. Yo no lo veo tanto como terror, pero bueno, lo acepto, ¿vale? My Home Hero, Naoki Yamakawa y Masashi Asaki. My Home Hero, a mí es que me da mal rollo. Bueno, para la gente que no lo sepa, va de un señor muy aburrido, en plan su vida es como muy básica. Quería dedicarse a escribir novelas negras, pero es muy malo. De hecho, se dedica como a copiar claramente a autores que sí han triunfado. Bueno, lo que pasa a este chico, a este hombre, está casado y tiene una hija que va a la universidad. Supongo que es la que veis en la portada del número 8, eso debe ser de un flashback de cuando era pequeño. Tiene su hija que va a la universidad, va a verla, no tiene muy buena relación con su hija, que lo ve como un pringado. Y su hija además, pues, tiene un novio que la maltrata. Entonces, justamente por azares del destino, se cruza en la calle con el maltratador en cuestión, básicamente porque es un matón que va diciendo a voz en grito con sus colegas pues que le pega a su hija. Escucha como que el chico este está relacionado con la yakuza, con la mafia, y que ya se ha cargado a varias novias suyas cuando se le ha ido la mano. Como quien no quiere la cosa, el hombre tiene percances con el yakuza y se ve involucrado con la yakuza en general. A partir de aquí, pues tiene una habilidad, este hombre aburrido, tiene una habilidad que es que se ha pasado toda su vida, bueno, parte de su vida escribiendo novelas negras e investigando al respecto, por lo tanto, sabe mucho de criminología, de esconder un cuerpo, de hacer desaparecer pruebas, etcétera, etcétera. Es un poco gore, o sea, por eso también Sí. la meto aquí, porque al final, para la gente que cuando se la lea, es muy explícita y con lo que es las enseñanzas de cómo esconder un cuerpo o de cómo deshacer una parte de un cuerpo, o sea, ese tipo de cosas, es un poco gore en ese aspecto, ¿no? Entonces por eso no me corto en ponerlo, no es como un poco random. Me cuadra perfectamente que esté aquí porque a mí personalmente me dio muy mal rollo como el creador del manga realmente sabía tanto y como además el dibujante luego pues te lo va poniendo como pasos, ¿no? Hay veces que sientes como que es una receta de cómo deshacerte de alguien. Entonces pues da mal rollo, además pues todo lo que es la mafia yakuza en Japón, así que... Y bueno, nadie habla de ella en España en general y creemos que es una obra también muy infravalorada, probablemente por culpa un poco de los precios y la poca publicidad que le ha dado ECC. Todos los personajes, digo, son súper interesantes y es un thriller muy dinámico que de verdad, en plan, a nosotros como amantes de los thrillers en general nos encanta, y más thriller purista de criminología, como una especie de un poco de Breaking Bad de asesinatos. Tenemos muchas ganas de seguirla, pero bueno, a ECC la saca cada tanto y encima caros, entonces no se puede todo. Es que al final nosotros tampoco vamos a pararnos a no recomendar obras porque sean de X editorial, porque al final lo importante cuando les recomendamos una obra no es tanto la editorial, sino de verdad de que conozcan una obra. Suena como a manual para un asesino, un poco, sí, tiene partes así. Me ha encantado este especial de recomendaciones manga, ojalá os animéis a hacer más. Ha estado chulo, ha sido una buena forma de como poder hablar de muchas obras de terror, y con esto pues damos por finalizado el especial Halloween de recomendar obras de terror. Y pues bueno, hasta aquí todo por hoy. ¡Chao!